empezar a estudiar. Vamos a agarrar nuestra Biblia entonces. Vamos a ver varias versiones. Yo voy a leer hoy día de la NTV, versión NTV. Y estamos leyendo el primer capítulo. Imagínense, vamos a la Romanos 6. Este es el episodio 6. Todos estos episodios están quedando también ahí en internet, en el podcast, en Spotify. Y Romanos 1, el verso 1 dice así: yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y dice: Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Todo esto ya lo vimos, así que usted puede bajar los podcasts, ¿no? También, y también puede ir a YouTube, por supuesto, y ver los videos completos, pero si quiere verlos, ahí estarán. Bueno, dice también, Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias, escuchen, que tratan acerca de su hijo en su vida terrenal y que fue descendiente del rey David, así, en la vida terrenal. Eso lo vimos la semana pasada. Y quedó demostrado que era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio, la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crezcan en Él y obedezcan a la fe, dice otra versión, lo cual dará gloria a su nombre. Ok, esto se dice también a los romanos, les dice así 6. Ustedes también están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo todo esto a ustedes, ¿no? La versión Reina Valera dice: los llamados a la obediencia en la fe. Ahora me interesa comenzar diciendo algunas cosas que son muy valiosas en este sentido para el ministerio. Siempre estamos entrenando, siempre estamos pensando en que tú vas a ir y vas a hacer el ministerio, vas a hacer la obra de Dios, vas a ir. Hoy día oraba: Señor, necesitamos a alguien en Talca, necesitamos a alguien en Curicó, necesitamos a alguien en Valdivia, necesitamos a alguien en Osorno, necesitamos a alguien en Puerto Vara, qué sé yo, en Chiloé, necesitamos a alguien viniendo hacia el sur, ¿no? Hacia el sur. Necesitamos a alguien en Rancagua, en San Fernando ya hay conversaciones, en Puerto Montt ya tenemos unas conversaciones, estamos avanzando en Puerto Montt y en San Fernando, para que sepan, pero nos falta todavía algunas partes. Entonces decíamos, y después nos vamos a la costa, terminamos la costa, Viña, Valparaíso, qué sé yo, Concón, ya estamos en Villa Alemana, y ahí estamos en Villa Alemana también. Así que qué genial sería que sigamos avanzando, ¿no? Porque de eso se trata lo que voy a compartir hoy día. Pero ¿de dónde viene toda la gracia para hacer todo lo que hacemos? En el verso 4 Pablo dice que por medio de Cristo él ha recibido el apostolado, ¿no? Eso es lo que quedamos pendientes. Entonces, él ha recibido el apostolado por medio de Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuál Cristo? Por supuesto, el Cristo resucitado, Jesús de Nazaret, que ahora es el Cristo resucitado. Recuerden siempre, el Cristo o Mesías tiene que ver con la versión judía, con el lenguaje que entendían. Para nosotros es Jesucristo el Señor, ¿no? Ese es muy importante entenderlo, que es Cristo el ungido, pero es Cristo el Señor, es el Hijo de Dios. La Biblia aquí nos dice que Él fue declarado como Hijo de Dios con poder, con autoridad, ¿no? Él fue declarado, Él fue asignado, fue apuntado como Hijo de Dios, declarado. La palabra es designado Hijo de Dios con poder. O sea, Él es el Hijo de Dios con poder, ¿no es cierto? Con autoridad. El Espíritu Santo lo hizo, el Espíritu Santo le dio ese poder, el Espíritu Santo lo vivificó, el Espíritu Santo lo resucitó. Amén. Y dice que por medio de Cristo resucitado recibimos la gracia y el apostolado, ¿no es cierto? La gracia y el apostolado. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el verso 4. Leámoslo otra vez. Yo lo quiero leer también de la Reina Valera para que no digan que inventamos. Estoy bromeando. Bueno, el verso 4 dice: quedó demostrado que era hijo de Dios con poder, ¿no es cierto? Él es el mismo Jesucristo, dice. Él es el mismo Jesucristo nuestro Señor. 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho. Entonces dice que por medio de este Cristo, por medio de Jesús, recuerda siempre esto: tú que estás empezando y estamos todos empezando, estamos todos caminando, vamos en distintas fases en el ministerio, pero no somos llamados por hombres,
No somos llamados por hombres, lo dijimos la semana pasada. En Gálatas 1:1 Pablo dice apóstol no de hombre. No es la corriente apostólica que anda dando vuelta por ahí, que se designan todos y se dan los títulos de apóstol y profeta. No, para nada. Esa cosa no es, ¿no? Y hay que tener cuidado y arrancar de ahí, mejor dicho. Ahí veo que está nuestro pastor Jim Andrews conectado, y él siempre nos enseñaba de que hoy día hay que dar el diezmo apostólico, hay que hacer ¿no es cierto? Y nos decía que, que eso no era correcto, ¿no? Que él nos enseñó siempre que eso no es correcto. Los apóstoles son designados por el Señor. Efesios 4:11 dice que Jesús ha dado gracia a los hombres y es Jesús el que da el don. Es Jesús el que imparte. Diversos son los ministerios. Los ministerios son de Jesús. El Espíritu Santo son los dones. Las operaciones son del Padre en su acto soberano, ¿no? El Padre, hacer milagros, qué sé yo. Pero los ministerios dice que son muchos, pero son del Hijo, son de Jesús. Jesús asigna, Jesús designa. Así como Él fue designado Hijo de Dios con poder, Él también designa a uno. Dice que Él constituye. Ahí la palabra constituir tiene que ver con señalar con el dedo, ¿no? Él señala con el dedo a quién pone en cada función. Normalmente es lo despreciado y desechado de este mundo. ¿No es cierto? Yo siempre decía, Señor, yo quiero hacer esto, otro, pero después me acordaba de que no es lo que uno quiere, es lo que el Señor tiene en su plan maravilloso, pensado, preparado, y Él decide quién, cuándo y cómo. Entonces dice pero sí sabemos algo, que es por gracia. Amén. Es una gracia, el apostolado y la gracia. Entonces, ¿para qué lo llama el Señor? Lo dice en el verso 5, para persuadir, dice otra versión, a las naciones que obedezcan a la fe. ¿No es cierto? Para persuadir a las naciones a que obedezcan a la fe. ¡Wow! Tremendo eso, ¿no? Porque fíjense, lo que Pablo está tratando de decirnos es, recibió algo, para una función, para un trabajo. Fue capacitado para hacer una labor. Y todos nosotros hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos un llamado diferente, tal vez un ministerio de reconciliación, ministerio de ayuda, pero todos nosotros, algunos ministerios del púlpito, otros ministerios, qué sé yo, todos tenemos un ministerio, pero todos nosotros hemos sido llamados por gracia. La gracia nos llamó y la gracia nos capacitó. En otras palabras, todo lo que somos y la función que realizamos, todas la hemos recibido. Lo que quiere Pablo decirnos es que todo lo hemos recibido, todo lo que tenemos, de alguna forma u otra, lo hemos recibido de la gracia de Dios. Amén. No es algo nuestro, no es algo que nosotros veníamos. Algunos dicen, yo nací con este don. No, Dios te lo dio. Amén. No, no, no. Entonces dice, por medio de Cristo resucitado, nosotros hemos recibido esta gracia. En Efesios 4:11 dice que Dios le dio dones a los hombres, le dio distintas gracias. Amén. Y gracias a Dios que la multiforme gracia de Dios existe. Dios tiene maneras diferentes de hacer las cosas y todos los tipos de personas que Dios usa no son necesariamente iguales. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios que Dios nos usa con nuestras personalidades. Y a veces nuestras personalidades se estorban el camino de Dios y es Dios que tiene que moldearnos para usarnos como Él quiere, ¿no? Gloria a Dios. Recuerda que Dios ve el producto terminado. Entonces, anota esto, todo lo que tenemos lo hemos recibido y todo es gracia, todo lo que somos es gracia. Si alguien se ha sanado, es gracia. Si alguien, y ha sido Dios a través de nosotros, por gracia, usando este templo, por gracia, este templo que ha limpiado, este templo que ha santificado, que lo ha separado para Él y que ahora lo usa para Él, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿qué ha recibido Pablo? Dice, por gracia ha recibido ¿qué? Ha recibido el don apostólico. El don apostólico lo ha recibido por gracia. Escucha bien, lo ha recibido de gracia. Es el don, es un regalo. El apostolado, la gracia y el apostolado. Una vez alguien me dijo, no, es que la gracia siempre va junto con el apostolado. Como diciendo, si enseñas gracia es porque eres un apóstol. No, aquí está hablando de que suena bonito y suena ya, ok, listo, yo soy un apóstol. No. Si aquí la cuestión es que hay que interpretar bien la Biblia, y la Biblia está diciendo claramente
que la gracia para hacer la labor. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo anoté por aquí, es el inmerecido privilegio de ser apóstol. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, ¿de quién recibí el inmerecido favor de ser apóstol? Dios me dio este inmerecido privilegio. No lo merecía, pero Dios me dio este inmerecido privilegio de ser apóstol, de ser, en otras palabras, su mensajero. Amén. De ser su mensajero. Y eso es importante. Somos mensajeros de Dios, somos pastores, somos evangelistas, somos misioneros, como tú quieras llamarnos, pero todo ha sido dado por gracia. Estamos participando de esta gran comisión. Es un privilegio, es un privilegio. Ayer escuchaba a un pastor que decía que ya tiene 68 años y que su hija cuando sea grande y necesita retirarse. Entonces que le va a entregar la iglesia a su hijo porque él se va a retirar, porque él no va a morir con las botas puestas. Él tiene que descansar su último año acá. Yo dije, bueno, chévere, la decisión de él, como dice en Argentina, una decisión bárbara. Es su decisión, él quiere tomar esa decisión, está bien. Escuché a otro pastor también que dijo lo mismo, que él se iba pronto a retirar, ¿no? Y yo decía, bueno, está bien, pero Pablo dice que recibió un don para una función. Y esa función no ha llegado a su fin, según lo que yo entiendo. ¿Cuál es el alcance de esta persuasión que Pablo tiene que hacer o de esta predicación que Pablo tiene que hacer? ¿Para qué fue dada tanta gracia en él? Nosotros tenemos un buen ejemplo con nuestro pastor Jim aquí que está conectado y Rosa Cervantes también lo ha escuchado antes. Nuestro hermano Hagan, ¿no? El hermano Hagan hasta un mes antes de irse al cielo estaba predicando. Y yo le decía a mi hijo hoy día, ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo. Mi anhelo es que mientras pueda estar parado en ese púlpito predicando el Evangelio, usando esta gracia de Dios, usando esto, quiero irme compartiendo el Evangelio. Quiero irme de este mundo predicando el Evangelio. Quiero irme usando esta gracia hasta el final. Pablo dijo, no he tomado la gracia de Dios en vano. Entonces, el don apostólico es un privilegio, Pablo dice, un don, un regalo. Tengo el privilegio inmerecido de predicar el Evangelio. ¿A quiénes? Escucha bien, a todas las naciones. Me gusta eso, porque está diciéndonos que esta gracia para predicar y evangelizar es para todas las naciones. Amén. Tú sabes que el Evangelio no tiene nada que ver con razas, no tiene nada que ver con naciones. Los judíos eran bastante, pero nosotros no. Nosotros entendemos que esto es para todos. El poder de Dios es para todos los que creen, dice en Romanos 1:16, dice, el poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no es cierto? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, siempre ocupa esas palabras. Me gusta porque dice que es el poder para los gentiles y judíos. De hecho, los romanos, habían muchos gentiles metidos ahí, que ya habían sido alcanzados. De hecho, Pablo dice, ustedes ya están incluidos en todo esto, o sea, ustedes ya han sido salvos también. El Evangelio es para todos, amigos, para todos. Y, y Pablo, siendo un judío bien patriota, ¿no es cierto? Él siempre habla de que el anhelo de su corazón es que su nación se salve, el anhelo de que se salven los israelitas, él anhelaba que los israelitas se salvaran. Algunos dicen, pero si ellos son el pueblo de Dios. No, amigos, el pueblo de Dios es los judíos y los gentiles que se convierten al Señor, pasan a ser el pueblo de Dios. De los dos pueblos hizo uno. Entonces somos un solo pueblo, un solo cuerpo. Y aquí dice entonces que Pablo anhelaba que su pueblo, pero él había sido llamado el apóstol a los gentiles. Él tenía un deseo por lo suyo. Es como cuando a nosotros nos pasa con nuestros parientes, ¿no? Nosotros queremos predicarle a todo el mundo, pero tenemos un anhelo que se convierta en nuestra tía, nuestra mamá, nuestro hermano. Hay un anhelo, ¿no? Pablo tenía ese anhelo también. Pablo tenía el anhelo de que ellos se salvaran. Pero este evangelio dice que es para todas las naciones, para todos los que lo escuchan,
y los romanos estaban incluidos en esa salvación. Y Pablo les está diciendo, ustedes también pueden ser salvos si creen. Aleluya, amén. Ahora, fue llamado el apóstol, claro, el apóstol a las naciones, o sea, no el apóstol solo a los judíos, sino que el apóstol a los judíos y a los gentiles, a las naciones enteras. Pablo tenía que ir a todas partes. Y en ese entonces recuerden que el fin de la tierra era España. Ellos no habían descubierto para acá todavía. Así que para ellos llegar a España era llegar al fin de la tierra, ¿no? Ahora fíjense en esto. Él los llama, Pablo está llamado a predicar el evangelio a las naciones. ¿Para qué? A la obediencia a la fe, ¿no es cierto? No la obediencia de la fe, como algunos lo hacen interpretar, no es de la fe, no es que la fe tenga una obediencia, sino que la obediencia a la fe. Son dos palabras que no son iguales, no son paralelas, pero son muy importantes ambas, ¿no es cierto? La obediencia a la fe. Antes era la obediencia a la ley, en cierto sentido, ahora es la obediencia a la fe. Algunos han tratado de interpretar esto de tres formas diferentes, pero en realidad lo que quiere decirnos, creo yo, interpretando esto, es que Pablo asume que la fe es la única respuesta que el Evangelio exige. Amén. La fe es la única respuesta que el Evangelio exige. Anoten eso por ahí en alguna parte. La fe entonces es la única respuesta. La fe es la respuesta a la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y, ¿Y qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo obediencia a la fe. Vamos a descubrir, am, vamos a descubrir que esta obediencia tiene que ver más bien con el fruto de la fe. No tanto como obedezcan a la fe, no, sino que al obedecer a la fe se va a producir un fruto, está intrínseco y lo vamos a descubrir. Ahora, en Romanos 16:26, vamos a ir. También vuelve a repetir lo mismo. O sea, qué interesante que Pablo comience hablando de la obediencia a la fe y termine hablando de la obediencia a la fe. Fíjense en esto. Romanos 16:26. Bueno, la Reina Valera lo dice de esa manera. Eh, Dice, pero ahora, tal como le predijeron los profetas, al Dios eterno lo han ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. ¡Wow! Una muy buena traducción. En la Reina Valera dice, para la obediencia a la fe. ¿No es cierto? Entonces comienza hablando de obediencia a la fe, obediencia a la fe. Pero ahí está la traducción de la Reina, de la NTV, es muy buena y muy acertada, porque lo que nos quiere decir en realidad es, una vez que hemos creído, obedecemos. Una vez que obedecemos este nuevo sistema, obedecemos al Señor. Una vez que hemos creído en el Señor, el verdadero creer, por así decirlo, se nota en la obediencia en ese sentido. Amén. No sé si John Murray lo dijo así. John Murray dijo así. La fe que el apóstol debía promover no era un acto de emoción liviana, sino la sincera y devota entrega a Cristo y a la verdad del Evangelio. Entonces la obediencia a la fe es que una vez que has creído en Dios, le obedeces a Dios. No es solo tu Salvador, sino que también es tu Señor. Entonces lo que Pablo predicaba era crean en Jesucristo. Porque Pablo claramente, Romano se trata de la justificación por la fe sola. Entonces es la pregunta que uno se podría hacer. Pablo, entonces, ¿se mareó Pablo aquí y dijo fe más obediencia? ¿O son dos cosas separadas? Fe y obediencia, o fe producirá obediencia, o la fe se nota con esta obediencia. Si tú has creído que Jesucristo es el Señor, entonces tú le obedeces como a un Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ahora comienzas a seguirlo a Él. Él pasa a ser tu dueño. Él pasa a ser tu Señor. Amén. En Hebreo 11:8, leamos lo que dice ahí y vamos a entender mejor. Espero que esta versión me ayude porque de repente... En Hebreo 11:8 dice así, el 8. Fue por la fe que Abraham obedeció.
¿Se dan cuenta? Por fe, Abraham obedeció. ¿Se logra entender esto que estoy haciendo aquí de jugar con estas dos palabras? Pero en realidad es entender lo que Pablo tiene que predicar a las naciones y a los gentiles y a todo el apostolado que recibió para esto. Esto es lo que tiene que predicar, que la gente obedezca una vez que ha creído, que la gente obedezca a la fe. ¿Qué quiere decir? Que la gente crea en Jesucristo y lo obedezca a Jesucristo. Eh, Abraham entonces le creyó a Dios y lo obedeció. También, o sea, yo le creo a Dios y lo obedezco. O sea, es como Ananías, ¿no? Hoy día mandaba un video, lo compartía con ustedes por WhatsApp. Y Ananías, el Señor le dice, Ananías, ve a la calle tanto. Y Ananías le contesta y le dice, Señor, he oído de este hombre, he oído que él aquí, acá. Y el Señor le dice, anda, es instrumento mío. Yes, sir. Se acabó, se fue. O sea, le creyó al Señor que no iba a haber problemas, no iba a ser arrestado por Pablo, ¿no? Le creyó al Señor que era instrumento del Señor. Le creyó al Señor. Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor, obedecemos. Y ese es el mensaje que predicamos a las naciones. Si este es el mensaje que predicaba el apóstol Pablo, nosotros también debemos incluirlo dentro de nuestro mensaje. Nuestro mensaje es ir al mundo y predicarle que ahora está la fe en Cristo, que ahora es creer en Cristo. Y una vez que has creído en Cristo, Cristo no es solamente un camino, Cristo es el Señor. Por lo tanto, si creo que Él es el Señor, tengo que obedecerle como el Señor. De hecho, el primer acto que hacemos para mostrar nuestra obediencia es el bautismo en agua, es congregarnos, ¿no es cierto? Es empezar a estudiar, empezar a ir a la iglesia. Son actos que hacemos y demostramos que hemos creído que Él es el Señor y que hemos creído que estamos siguiendo a Jesús y empezamos a obedecer, nos metemos en el agua, nos bautizamos, luego empezamos a congregarnos y una vez le pregunté a la congregación, ¿no? ¿Qué hace que ustedes estén todos los domingos aquí y no se vayan al fútbol, no se vayan a la playa? Bueno, algunos lo hacen, pero ¿por qué hace que tengan tanta pasión por hacer tanto? ¿Por qué van y ponen las manos sobre los enfermos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y todos me decían lo mismo, porque esto es nuestra vida, esto es lo que somos. Este es el Señor al que seguimos. Amén. Obedecemos al Señor. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo importante. Y eso es lo que estamos predicando. O sea, iglesias y actos que se usan como el bautismo y todo eso son demostraciones de obediencia. ¿Cuál es la importancia de eso? Que la naturaleza de Satanás, Lucifer, Satanás, el adversario, es la rebeldía, es la rebelión. Y eso es la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando tú te conviertes, te vuelves un sumiso, un obediente. Amén. Una fe verdadera y viva en Jesús incluye sumisión. Escuchen esto. Una fe verdadera y viva en Jesús incluye la sumisión. Que estás sirviendo en la puerta, estás sirviendo allá, estás siguiendo instrucciones. Cambió tu naturaleza. ¿Qué tengo que estar haciendo aquí? Yo siempre me acuerdo de Stephen Hill, que participó del avivamiento de Bronzeville en Miami, que fue una cuestión tremenda. Y él había sido un drogadicto toda su vida. Y él escribe en su libro Con ojos de lágrimas, un libro que leí al principio como evangelista y me impactó muchísimo. Y hay un recuento donde él dice que cuando se enamora de su mujer, de su señora, él estaba internado en Teen Challenge o Desafío Juvenil de la Asamblea de Dios, y él estaba internado ahí por droga, y él se empezó a enamorar de la chica que trabajaba en la secretaría y quería salir con ella. Entonces fue y tuvo que pedir permiso al capellán, qué sé yo, y el capellán le dijo, bueno, vas a salir, te voy a dar permiso para que la conozcas, te voy a decir que camines con ella en las tardes, a la vista de todo el personal aquí, puedes salir a caminar con ella por este parque sin tomarse de la mano por una hora y volver. Entonces dice que él empezó a caminar con ella y de repente pensó, ¿qué estoy haciendo? He tenido sexo con no sé cuántas mujeres, he sido un drogadicto, no me daban órdenes ni los de las pandillas, tenía sexo libre y ahora no puedo ni siquiera tomarle la mano. Y entonces él decía, ¿qué está pasando conmigo?
Y ahí se daba cuenta él de que él había entregado su vida al Señor y que había decidido servir al Señor y que había decidido someterse al Señor. Y se estaba sometiendo al Señor a través de los pastores. Ahí se había dado cuenta que su vida había cambiado. Esa es la fe que predica Pablo, una fe, una fe en un Señor, no, no una fe religiosa. Es una fe en el Señor. Si Jesucristo es el Señor. Lo dijo en los capítulos anteriores. Yo ahora predico la obediencia a la fe. O sea, crean en Jesucristo, crean en Él, síganlo a Él. ¡Wow! Y sométanse a su señorío. Y entonces Jesús, escuchen esto, es el Señor y es una vida de obediencia. Al final, Pablo nos está enseñando que es una vida de entrega total y sin reservas. Y le dice a los romanos, a propósito, ustedes están incluidos en ese grupo porque ustedes también han creído. ¡Wow! Eso los está motivando a que ellos, ¿no es cierto?, descansen en esta paz, ¿no? En esta paz de haber encontrado el camino, pero también de tener un Señor. Amén. Amén. Entonces, para ir redondeando esto, porque tenemos que leer el verso, me encanta porque termina diciendo el verso, déjeme leer otra vez Romanos, ya pues se pega el teléfono de repente aquí. Romanos 1. Ahí está. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Y lo obedezcan. ¿Se dan cuenta? Esta es una mejor traducción porque la Reina Valera dice y la obediencia a la fe. Pero lo que nos está diciendo, este es el contexto, ¿no? Que ahora que crean en Él, también obedezcan a Él. ¡Wow! Lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Entonces dice Pablo, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso es saber que hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Somos de Él, estamos en Él está todo. Y Él es nuestro Señor. A Él debemos obedecer. Si hemos creído en Él, obedezcámosle a Él. Y una de las cosas que Él nos ha dicho es que hagamos la gran comisión, que prediquemos el Evangelio a todas las naciones, que prediquemos y hagamos discípulos, que hagamos seguidores de Él. Y nos ha dicho esto, y si Él es el Señor, obedezcamos, obedezcamos. Hermanos, obedezcamos, somos de Él. Consagrémonos a Él, apartémonos para Él, somos santificados, ya somos apartados para Él, es verdad, pero apartémonos para Él en el sentido de nuestros corazones. Señor, aquí estoy, soy tuyo, soy para ti, soy de ti, yo creo en ti y te obedezco a ti. Eso es lo que Pablo nos predicó, Pablo le predicar, la gente nos predicó a nosotros y hoy día nosotros seguimos predicando. Hoy día tenemos que anunciar a las naciones. Tenemos que ir y hacer la pega que Dios nos dejó, el trabajo que Dios nos trajo. Y debemos correr con ello, debemos avanzar con ellos, con esto, y no volver atrás, no volver atrás, no volver atrás. Amén. Sigamos adelante, no desmayemos, avancemos. Si tenemos que hacer 3 cultos, hacemos 3 cultos. Si tenemos que hacer otro culto acá, lo hacemos, no tenemos problema con eso. Avancemos, 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 hagamos discípulos, porque Él es nuestro Señor. Y nuestro Señor dijo que el que creía en Él va a hacer las mismas cosas que Él. Amén, amén. Y yo creo en Él, por eso creo que Dios va a hacer grandes, grandes cosas. Wow. Estoy leyendo sus comentarios aquí también. Recuerden que estamos todos los días también en las mañanas ahí en la Radio Corporación, pero también a través de estas redes sociales.
Aquí mismo, en este mismo Facebook o YouTube que tú estás ahora, estamos mañana. Amén. Alguien nos está pidiendo oración. Buenas noches, necesito oración, estoy pasando por un problema muy grave, es tan grande que necesito a mi Dios junto a mí. Vamos a orar por ti, Elizabeth. Padre, oramos por Elizabeth. Nos ponemos de acuerdo en creer que todo tiene solución, que la tormenta se calma, que el agua se detiene, se calma, que todo vuelve a la normalidad, que se resuelve a su favor, que ella va adelante, que ella sale adelante, que todo está bien. Te damos gracias por Elizabeth, Señor, en el nombre de Jesús.